Academia Credo, para la reforma de toda la vida y la cultura. Hola nuevamente a todos los que nos escuchan. Gracias por estar con nosotros, pendientes de esta transmisión. Y hoy queremos nuevamente dar inicio a este podcast de la Academia Credo para la transformación de la vida y la cultura. Así es. Es importante entonces que entendamos que hacemos esto con la idea y la intención de generar un contenido que sea bueno, conciso, consistente con la palabra del Señor, ¿no? Y que pueda generar para nosotros ese fundamento de verdad para poder hacer lo que hacemos en esta vida en todos los ámbitos. Es un gusto para nosotros de nuevo acompañarles. Esperamos que donde sea que nos estén escuchando, en el carro, en el tráfico, o si no tenían sueño y empezaron a buscar qué escuchar para que les dé sueño, esperamos no aburrirlos ni darles sueño, pero donde sea que nos estén escuchando, aquí sus anfitriones, licenciado Eddie López y su servidor William Ochoa, pues somos básicamente el único staff de la Asociación Credo, pero estamos aquí, ya llevamos algunos años intentando desarrollar material basado en las Sagradas Escrituras para responder de una manera bíblica y de la manera más consistente que podamos a diferentes asuntos de la cultura y de la vida, ¿sí? Así que es de verdad nuestro esfuerzo y pedimos a Dios que derrame de su gracia y su misericordia para que nuestro esfuerzo para la reforma de la vida y la cultura se haga de una manera significativa y también consistente. Podríamos hacer un pequeño resumen de lo que hemos venido haciendo, ¿no? Sí, claro, para los que ya han venido con nosotros estos últimos capítulos, hemos hablado acerca del libro de Eclesiastés específicamente. Hemos tratado de estudiar y de analizar el contexto histórico, el significado original de lo que el libro de Eclesiastés dice. Estuvimos hablando un poquito del autor acá y vamos a seguir con este significado original. Estuvimos hablando la última vez acerca de los elementos que debería tener ese mensaje, ese discurso del hombre sabio, ¿no? En contraste con el hombre necio. Hablamos de 4 puntos específicos y los quiero recordar. El hombre sabio, aquel que habla con sabiduría, es un mensaje pues que trae gracia, ¿no? Esa es la característica del hombre sabio, trae gracia. ¿Y cuáles son esos 4 puntos que tiene, que estuvimos hablando la última vez? Que ese mensaje tiene un punto de partida sólida, que es inamovible, ese punto de partida bien desde su base. Y hoy vamos a estar hablando acerca de eso, ¿no? De la presuposición. Es consistente, ese mensaje que tiene consistencia, y va amarrado, va apoyado con un testimonio de vida también, ya estuvimos hablando por esto, y tiene una correcta resolución al final de todo, ¿no? Y hoy queremos ya hablar específicamente de dónde se origina el discurso, las palabras del hombre necio, que claramente vemos la distinción entre el hombre sabio y el hombre necio. Dijimos que el hombre sabio habla únicamente por la gracia de Dios, porque de Dios proviene eso y ha sido dotado el hombre sabio de esa gracia de Dios para hablar lo que tiene que hablar. Y hoy vamos a seguir analizando el versículo 13 del capítulo 10 de Eclesiastés, y quiero leerlo. El principio de las palabras de su boca, hablando del hombre necio, el principio de las palabras de su boca es necedad. Necedad. ¿No? Y aquí es donde vamos a empezar a analizar el principio. Aquí viene un buen elemento para que nosotros entendamos por qué argumentamos con esta metodología de apologética, ¿no? Es una presuposicional porque es precisamente esto, porque es desde el principio, de donde emana, de donde sale las palabras del hombre necio, es necedad. Sí,
La semana pasada, o el capítulo pasado, el episodio pasado, concluimos en que finalmente, frente a la posición del sabio, la posición del necio fue reducida a absurdidad. Va a ser una de nuestras conclusiones también a la hora de analizar esto. Pero generalmente muchas personas se quedan allí, y ya que han demostrado, digamos, que el necio no tiene siquiera un punto de partida. Sin embargo, Salomón, como ya está emocionado, ¿verdad? Como ya está conectado, porque esto también es palabra de Dios y está inspirado por el Espíritu, Salomón sigue martillando este punto y dice, no es solo que el necio pues no tenga ninguno de estos elementos, no tiene punto de partida, no tiene testimonio, sus conclusiones no son consistentes, todo esto. Salomón va a martillar el principio de las palabras de la boca del necio. El principio de esa necedad. ¿Cuál es el punto de partida? Y aquí nos vamos a analizar esta palabra. Principio, que viene del hebreo teilla, que significa precedente, lo primero en su orden, lo primero en una serie de sucesos. Otra palabra que nos ayuda a entender esto es presuposición, ¿sí? Ya nos han escuchado en algunos de estos episodios que, pues sí, somos presuposicionalistas, ¿no? Significa que analizamos presuposiciones. Por ahí, cuando ustedes busquen ese término, van a encontrar malas representaciones de lo que es la metodología presuposicional. Una de las más comunes es que el presuposicionalismo es un argumento circular, ¿sí? que es la petición de principio, se le llama, ¿no? En argumentación, en filosofía. Y pues déjenme decirles que no es cierto, ¿verdad? Como decía ¿cómo se llama aquel anfitrión de ese programa mexicano? Pues no es cierto, no es cierto. El presuposicionalismo no es una petición de principio, y si es un argumento circular, hay que recordar que toda argumentación, cuando llega a sus autoridades finales, a su autoridad final, es un argumento circular. Los argumentos circulares no son malos en sí mismos. Incluso el mismo Aristóteles, no somos fans de Aristóteles, ni mucho menos, pero hasta Aristóteles, ¿no? En su búsqueda del correcto razonamiento, descubrió que los argumentos circulares son necesarios, va a llegar un punto en donde son necesarios, y que depende finalmente, en el argumento circular, depende de los elementos que componen esa argumentación circular, si son viciosos o si son virtuosos. Y obviamente pues ahí nos podríamos meter algo, pero no me voy a meter mucho más a eso, sino que lo digo simplemente porque esa va a ser una de las objeciones que van a encontrar cuando argumentamos presuposicionalmente. No, les pido que si en algún momento alguien de ustedes está escuchando esto, investigue de manera un poco más consciente y responsable la posición de la metodología presuposicional. Es de verdad triste cuando simplemente dice, no le hagas caso a los presuposicionalistas porque es petición de principio, es argumento circular, no, la posición es mucho más completa y robusta, de verdad creemos. Es de verdad una defensa eminentemente bíblica, y quisiéramos de verdad que la consideraran de una manera un poco más seria, no se queden solo con lo que dicen los que no son presuposicionalistas, ¿no? Sino que investiguemos un poco más de eso. Creo que vamos a hacer una serie de podcasts para analizar un poquito más la metodología, aunque hoy no es necesariamente nuestro tema, me era necesario mencionarlo un poco. Pero aquí Salomón está diciendo esto, ¿no? El principio del discurso, el principio de la argumentación del necio es necedad. Esa es la presuposición. No es más que la base sobre la cual argumenta, el inicio, el punto de partida. Su fuente es necedad. Es como, ¿por qué el agua del chorro, el agua del grifo, sale contaminada?
Bueno, vamos a ver de dónde viene. Y viene de una fuente contaminada. Eso es lo que está señalando Salomón. Y en muchas partes de la Biblia vamos a ver esto, este principio, ¿no? Esto es bien importante porque Salomón, después de haber tenido una juventud entregada al Señor, y tristemente luego de haber caído estrepitosamente porque dejó que las muchas mujeres desviaran su corazón. Yo creo que el problema realmente no fueron las mujeres, sino las suegras. ¡Qué montón de suegras! No solo al recibir por revelación, sino que él mismo, habiéndose comportado en alguna medida como un necio, martilla el problema inicial, ¿no? El principio, el inicio, la presuposición, el punto de partida en el mensaje o el discurso que sale de la boca del necio es necedad pura. O sea, el necio habla necedad porque ese es su fundamento. De ahí lo trae, ¿no? Ya hemos definido quién era y quién sigue siendo un necio. Y ahora vamos a ver, tal vez Eddie nos ayuda un poco en lo que significa la palabra necedad. Sí. Definimos en podcast atrás, definimos que era un necio, ¿no? Pero definamos ahorita tal vez un poco más qué es necedad, sí, como tal. Y básicamente otra vez vamos a seguir siendo consistentes con nuestra metodología. Vamos a utilizar la palabra de Dios, en este caso, para definirlo, ¿no? Lo opuesto de la sabiduría. Exhibe muchas características que van desde la sencilla estupidez. Es una manera en que lo vemos en Proverbios 7:7 y 22. Y un mal genio, Proverbios 14:17, hasta la maldad. La maldad es necedad. La maldad es necedad. Sí, sí. Génesis 34:7 podemos. También es ateísmo, ¿no? Es lo que llamaríamos ateísmo, ¿no? El Salmo 14:1, ¿se acuerdan? El necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿sí? Y el rechazo de Dios, aquella persona que se opone, que rechaza. Eso es necedad. Eso es necedad. Job 2, versículos 9 al 10. En el Nuevo Testamento, el tema de la necedad puede significar irreflexión. Podemos leer Gálatas 3:3. El no reflexionar sobre los asuntos, no ponderar, no investigar. Exacto. O falta de inteligencia, ¿no? Sí. Es necedad también. Romanos 1:21, vemos claramente que el hombre se hizo necio, ¿ya? Porque pretendiendo ser sabios se hicieron necios. Dice, es la falta de inteligencia. El Señor llamó necios a los escribas y a los fariseos, no por estupidez intelectual, sino por ceguera espiritual. Sí. Mateo 23:17. Es importante analizar muy bien el lenguaje muy prolífero que la Escritura utiliza para describir la necedad. O sea, claro. Hay muchos adjetivos, hay muchas instancias, ahí vimos algunas incluso escenas, ¿no? Como la de Jesús llamando a los escribas necios. Es muy prolífico el lenguaje que se utiliza en la Biblia para describir lo que la necedad es. Y que iniciemos, es un pecado. Claro. O sea, es un pecado, ¿no? Sí, y si en algún momento el necio tuviese algún punto de partida para su discurso, para lo que dice la Biblia a esto, dice que este sería todo lo opuesto a lo que es sabiduría, ¿no? Ese es el punto. Es el punto. Mencionaste el podcast atrás que de hecho que estamos pendientes de hacer algunos episodios sobre Justino Mártir y algunos de sus escritos y sus reflexiones, ¿no? Y en este pequeño libro que leíamos sobre Justino Mártir, él reflexionaba y él decía, ¿por qué se oponen tanto al cristianismo? ¿Por qué se oponen a lo que es excelente? Decía él. Entonces, Justino Mártir, aunque él nunca utilizó tal vez el lenguaje presuposicional o trascendental o algo así, era esta metodología. Es decir, él veía la excelencia del cristianismo, porque recordemos, Justino Mártir, él mismo habla de su viaje filosófico, probando desde lo pitagórico y yendo por los clásicos de Grecia y viendo que no funcionaba. Y él llegaba a la conclusión y decía, el cristianismo es excelente. Y él decía, ¿cómo podríamos llamar al cristianismo necedad siendo excelente? Él mismo se daba cuenta
de que no había base desde la cual criticar el cristianismo. Este es un punto bien importante. Sí, ahora es importante, hay que reflexionar y hacernos la pregunta, ¿acaso no vemos la importancia de estos puntos de partida? O sea, Ajá. es la base, los cimientos para un edificio, ¿no? ¿De dónde empieza, no? Veamos la importancia de un buen cimiento para una construcción. La famosa frase célebre, común, popular de lo que empieza mal, termina mal. Pues, Exacto. o sea, ahí hay gente que ha tratado de argumentar en contra de eso, pero lo que vemos aquí con Salomón no solamente es contrastando al necio con el sabio. Salomón está contrastando los puntos de partida de cada uno de ellos, ¿no? Está poniendo a pelear el punto de partida del necio contra el punto de partida del sabio. No solo está poniendo a pelear a las personas. Claro. ¿Sí? Sí, en algún sentido podríamos decir que las personas son el resultado, ¿no? Sí. De estos puntos de partida. Aquí hay cosas muy, muy importantes porque lo que acabamos de mencionar, nosotros le vamos a denominar a esto las presuposiciones, ¿no? Uh-huh. De dónde presupone algo. Y esto es muy importante porque haciendo un ejercicio apologético, tratando de que sea consistente, como bien lo mencionaba William, no veamos que este ejercicio apologético es muy bíblico, ¿sí? Vamos a regresar al punto de partida, a la escritura misma, ¿no? Es a partir de ahí de donde argumentamos y por eso es que vemos que aquí Salomón está contrastando eso, los puntos de partida, de dónde empieza toda la argumentación del necio y del sabio. Salomón no se cansa, ¿ah? Uh-huh. Porque otra vez, lo dijiste la otra vez, sigue martillando, sigue golpeando esa dinámica del punto de partida del necio contra el sabio. Aquí vemos que también él mismo se incluyó entre estos en un tiempo, el versículo 13, y en fin de su charla, dice, el fin de la charla del necio es un nocivo desvarío. Ahora, ahí veamos, el fin de la charla del necio. Acá tocábamos en un podcast anterior o dos antes, no me recuerdo, sobre la suma, la totalidad del mensaje, la argumentación. Uh-huh. Y vamos a empezar a avanzar un poquito más y a agregar, a construir sobre lo que ya hemos dicho en otros podcasts. El fin, el objetivo final de la cosmovisión uh-huh. contraria a la Biblia es un nocivo desvarío. Uh-huh. Entonces, aquí está Salomón ponderando, inquiriendo, está considerando, si lo quieren ver, a mayor escala, ¿no? No solo lo que oímos a este ateo decir en estos últimos 20 minutos. No, es lo que ha venido diciendo hace 20 años. Uh-huh. Lo que ha venido diciendo hace 30 años. Uh-huh. Todas sus resoluciones, sus fines, sus conclusiones son nocivo desvarío. Vamos a analizar esto. Esto quiere decir, comprendiendo desde la lógica bíblica, si el punto de partida del necio es todo lo opuesto a la sabiduría, el resto y el final de su mensaje, su discurso, su línea de argumentación será un nocivo desvarío. Estas últimas palabras vienen del hebreo aharit, que significa la parte después, lo posterior, el asunto que culmina después de su curso de acción, ¿no? Esa es su charla, toda su argumentación es nocivo, que viene del griego ra, que significa malo. Nocivo es malo, es dañino. Peligroso. Hasta venenoso, ¿no? Uh-huh. Nocivo, desvarío. Desvarío del griego holelut, que significa locura. Locura. Y vaya si no, vamos ahora, pues hemos estado haciendo este ejercicio exegético, ¿no? Pero vamos de la exégesis a la aplicación. Y creo que hoy, bueno, al menos los creyentes, ¿no? Los que creemos en Cristo, tenemos pues ejemplos muy claros de esta locura, ¿no? De la locura de llamar a los hombres biológicos mujeres y de llamar a las mujeres biológicas hombres, ¿no?
Un hombre de 60 años, creyéndose una niña de 6 años, uno que se cree caballo, uno que se cree gato, Sí. la que se quiere casar con un árbol. Con un edificio. con- eh, eh, para nosotros esto es locura, ¿no? sí. O sea, es locura en el sentido, es desvarío, ¿no? Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, por ejemplo, mi abuelito, ya en esta etapa de su vida, ¿no? 87 años, ¿no? Él, tristemente, pues ya está sufriendo de una enfermedad mental, ¿no? Es de verdad ya irracional, ¿no? Desvaría, él ya no está en el uso apropiado de su mente. Y entonces, digamos que eso es un ejemplo, ¿no? Porque lo que le sucede a mi abuelito, por ejemplo, sí es una enfermedad del órgano físico, del cerebro como tal. Pero acá Salomón está hablando de un desvarío, de una locura en personas que se supone tienen un uso normal, natural y sano de sus capacidades mentales. Entonces, volvemos a uno de los puntos iniciales. Esta locura es un asunto moral. No es que todos los necios sean como mi abuelito, ¿no? Que perdieron el uso del cerebro. No, es que el cerebro está bien, sí, sus capacidades mentales están bien, porque las manifiestan, o sea, pueden comer, se pueden abotonar la camisa, qué sé yo, pueden hacer todo lo demás que hace una persona normal, pero incluso cuando están sanas físicamente, se manifiesta este desvarío, este nocivo desvarío, esta locura, ¿no? Y me viene a la mente aquellos barriles de desechos tóxicos, ¿no? Que están bien identificados, ¿no? Esto es tóxico, hay que a tratarlo con cuidado y desecharlo, ¿no? Yo creo que esa es la imagen que Salomón aquí nos está pintando, ¿no? Claro. Veamos entonces lo peligroso y lo malo, Eso. Y no tengamos miedo de llamarlo. Sí, no, claro. Básicamente lo que estamos intentando hacer aquí es que como cristianos nosotros de verdad entendamos que sí es malo, porque proviene de la fuente mala, corrupta, mala, pecaminosa, ¿no? Por lo tanto, va a originar eso. Entonces, de aquí entonces empecemos a ver estos argumentos de dónde se originan, ¿ok? Y quisiéramos avanzar aquí porque mucha gente se frustra, ¿no? Con estos conceptos, Sí. porque aquellos que argumentamos exponiendo la falta de esos puntos de partida en los necios, miren, no nos hacemos bolas, o sea, no llegamos a debatir ni a debatir evidencias, historia o datos o estadísticos. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué no llegamos a debatir con una persona necia en este caso? Simplemente por eso, porque sus puntos de partida, sus bases para iniciar, no pueden justificar su razonamiento. Exacto. Es a partir de ahí, cómo alguien que no tiene un punto de partida sólido, consistente, va a justificar su razonamiento. Como alguien que no tiene ni idea ni concepto de ética o de moral fundamentada en conceptos o preceptos que sean eternos, ¿de dónde saca la idea de algo ético o de algo moral? ¿Cómo podemos de alguna manera acusar a otros? Y voy a hablar específicamente, el ateísmo, ¿cómo se atreve en algún sentido a acusar a Dios de ser malo, de ser esto, si él no tiene ni siquiera una base para su ética y su moral? Por eso es que decimos que el ateísmo como tal es inconsistente desde su fundamento, ¿no? Sí. Ese es básicamente. No, ¿con qué va a respaldar o interpretar sus datos o evidencia? ¿De dónde? Si él no tiene Sí. de dónde pararse. Ese Exacto. sería... Ahora, Salomón dice que a pesar de que el necio no tiene punto de partida, el verso 14 de este pasaje que estamos analizando, capítulo 10, dice,
aún así se atreve a multiplicar sus palabras. No solo no tiene dónde empezar, y de todas maneras quiere seguir. ¿Cómo? ¿Hacia dónde? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Por eso la necedad es absurdidad, es maldad. Y creer que muchos de estos, tristemente, hoy que gobiernan nuestras universidades Claro. y nuestros países. Sí, por O supuesto. sea, a esto es a lo que queremos llegar. Por eso, cuando decimos la reforma de toda la vida, la cultura, y una de las cosas que decíamos al inicio es, estas proclamaciones, estas reflexiones, esto que estamos analizando, es para la vida pública. O sea, esto tristemente gobierna y hace políticas en nuestros países. ¿Sí? Es decir, en nombre de la absurdidad, imponen leyes. En nombre de la absurdidad, imponen mandatos. Y no nos Modas, tendencias, culturas, tendencias. Sí. entretenimiento. Y no se nos pregunta. O sea, eso es a lo que quiero realmente hacer énfasis. No solo no hay principio, y si en todo caso tuviese un principio, el principio es malo, el principio es corrupto, la presuposición es mala, la conclusión es un nocivo desvarío, y en nombre de todo eso, que se multiplica, ¿no? Dice Salomón, se hacen leyes, se establecen instituciones, se establecen programas educativos para niños, y viene a ser casi que un crimen oponerse a ese tipo de cosas, ¿no? Porque se convierten en leyes. Y es aquí en donde finalmente vamos a la realidad. La necedad hoy es una religión. Es una religión que se opone al cristianismo, ¿sí? Tristemente, muchos de nuestros jóvenes cristianos van a estas universidades donde esto es lo que gobierna. Y necesitamos que nuestros jóvenes se preparen para debatir estos asuntos. Sí. Como diría el apologista canadiense Cy ten Bruggencate, solo hay dos opciones: Cristo o la absurdidad. O sea, no hay término medio. Sí, yo quiero meterme aquí a un problema ya porque Más. Porque hemos escuchado por ahí que el cristianismo o los cristianos debemos ser relevantes para la cultura. Sí. Y voy a meter aquí mi conflicto. Seguro, vamos a ver, aquí van a empezar a tronar las cosas porque si esta cultura es absurda, sus bases son absurdas, sus presuposiciones son nocivas, son malas, no tienen fundamento, no tienen dónde sostenerse, van a caer. Y por eso es que cambia, ¿no? O sea, hoy es una cosa, mañana es otra cosa porque no tiene fundamento, diría este otro apologista, Francis Schaeffer, en su serie de cómo debemos vivir. Entonces, cuando una sociedad es presionada por los problemas que la misma sociedad ejerce sobre ella misma, ese fundamento se va a quebrar porque no es lo suficientemente fuerte para sostener los problemas que la misma sociedad, ¿no? Entonces, ahora, mi pregunta, o mi punto siempre ha sido, ¿por qué debemos ser relevantes a una sociedad que ya está? Es evidente que se va a quebrar. Yo lo que estoy proponiendo es, no debemos ser relevantes a una cultura, debemos imponer la cultura del reino. Así es. Es diferente. Yo no soy llamado a ser relevante a esta cultura para que me miren, soy llamado a cambiar la cultura. Sí. Esta no sirve. Es por eso nuestro lema, ¿no? La reforma o la transformación de la cultura. Y yo creo que es importantísimo lo que estás diciendo, porque mucho del lenguaje hoy, tristemente, diría yo, quitémosle el tristemente, tal vez para ser un poco más buena onda, porque vos estás haciendo mala onda, nada, pero para ser tal vez un poco, digamos, por el bien de la conversación. Oímos el tema de construir puentes con la cultura, contextualizar nuestro cristianismo, amar a la cultura que nos odia y todo ese tipo de cosas. Hay que aprender a interpretar eso, porque lo que vos estás diciendo ahorita creo que es más correcto decirlo. Es la transformación de la cultura, es la reforma de la cultura,
no la armonización de esta cultura con nuestra cosmovisión. Claro, no es empatar lo bueno que nosotros tenemos con lo bueno. Exacto. Ese es el punto, porque Dios no viene, cuando Cristo viene, aparece, no viene a ver qué bueno tienen y a ver cómo le hacemos para unirnos y vayamos todos juntos de la mano, felices, cantando, porque somos un mundo. No es así, hermano. Yo no veo en la Escritura eso, más que está claro por la evidencia que lo que el hombre necio propone es malo por naturaleza, desde su base y su fundamento. Por lo tanto, no hay manera de encontrar un punto ahí un punto de unión. de unión. Ahora, no estamos haciendo un llamado, obviamente, a la revolución en ningún momento. O sea, no estamos haciendo un llamado a la destrucción, a la desobediencia civil o algo por el estilo. No, por favor, no nos malinterpreten. Creemos, y esto tal vez no lo hemos dicho en estos primeros podcasts, pero sí, obviamente vamos a hablar mucho más de eso. Creemos que la solución viene por medio del Evangelio, ¿no? Claro. Por la transformación del corazón, el nuevo nacimiento, por el discipulado y el evangelismo, o al contrario, el evangelismo y el discipulado, como ustedes lo quieran ver. Viene por la persuasión, viene por la plantación de iglesias, el discipulado no solo de individuos, sino de familias, la transformación de las artes, la transformación de negocios, la transformación de la política. O sea, y hablamos de esta transformación radical por un medio específico, que es el medio del evangelio. Jamás es, aunque nuestro lenguaje es así de radical, si lo quieren ver así, y duro, de no comprometemos el mensaje del evangelio, en ningún momento llamamos al levantamiento y a la violencia, en ningún momento, no. Siempre la propuesta, y más que la propuesta, la directriz bíblica es la evangelización. Por supuesto. Es el evangelio, ¿no? Claro, otra vez siendo consistente con lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque el evangelio es... ¿Cuál es el fundamento del evangelio? Es Cristo mismo. Él es la base. Y eso lo vemos en la Escritura. Él es la piedra angular, Él es la base. La piedra fundamental. Si eso no está, nada de lo que está arriba va a funcionar. Entonces, a eso estamos argumentando, a que Cristo es el fundamento. Y si algo no está en Él, siendo consistentes bíblicamente, lo siento, pero estamos perdidos. La Biblia es clara cuando dice que lejos de Él, nada podemos hacer. Exacto, separados de Él, nada podemos hacer. Y entonces, yo quiero tener ese atrevimiento para decir, cuando dice la Escritura eso, no solo lo dicen en términos salvíficos, creo que lo dicen en todos los ámbitos. Sí. O sea, si Cristo no guía a la familia, si Cristo no guía la economía, si Cristo no guía la cultura, si todo lo demás no va a servir de nada, va a ser absurdo, porque es esa base como la arena, ¿no? Y básicamente es lo que Cristo Jesús dice en esa parábola, ¿no? En esa ilustración del hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Exacto. Van a venir y no va a quedar nada de esa construcción porque su fundamento es malo. Y aquí vamos, digamos que demostrando un poquito más otro de los grandes puntos de nuestra metodología. Creemos, lo predicó mucho Greg Bansen y todos estos apologistas presuposicionales, el mito de la neutralidad. O sea, no creemos que exista un punto medio entre la cultura del reino y la cultura del hombre necio. No existe, encontrarme a medio camino, no, Cristo no te dice encontrarme a medio camino, hombre necio, no. Cristo es, empezás conmigo, y creo que los próximos podcasts en los que vamos a hablar precisamente acerca del alfa y la omega, yo soy el principio y el fin, el primero y el último, Apocalipsis capítulo 13, vamos a hablar precisamente cómo Jesús anula todo vestigio de neutralidad. No, en ningún momento vemos en la Escritura que el creyente ha sido llamado a jugar una especie de armonización de la cultura con el pensamiento cristiano. No vemos eso, vemos la nulidad de la neutralidad, ¿sí? Vemos que Cristo es Señor sobre todo. Empezamos y terminamos con Él, porque por medio de Él
por Él y para Él son todas las cosas. Aquí hemos estado hablando acerca de esto, ¿no? De pensar claramente en un mundo torcido. O sea, esto es lo que estamos intentando hacer. Son pensamientos que esperamos, ¿no? Que sean pensamientos claros. Esta es claridad, no neutralidad, en un mundo torcido. Es dibujar líneas rectas en donde solo hay curvas, ¿no? Es de verdad eso. Y eso es lo que vamos. Sí, es Cristo o la absurdidad. Como Es bien Cristo o la absurdidad. lo habías mencionado, es la luz o es las tinieblas. Eso lo vemos claramente en la Escritura. Terminemos con algunas aplicaciones rápidamente porque ya se cumplió, híjola, más de media hora, casi ya 40 minutos. Pero vamos rápidamente. Si de los que nos oyen, tal vez nadie de ustedes es apologista o tampoco tiene el deseo de convertirse en apologista ni nada, qué sé yo, trabajas en una empresa, eres dueño de un negocio o eres un cristiano de a pie, ¿no? Y dicho sea de paso, aunque hemos estado preparándonos y hablando mucho de esto, pues tampoco somos apologistas de profesión, digamos. Yo pues soy pastor de una congregación, dirijo un pequeño instituto bíblico para pastores del área rural que nunca han tenido acceso a educación teológica. Sí, tal vez me acerco un poco más al tema de la apologética y a debatir un poco, pero realmente mi línea de trabajo es más sobre el tema de la enseñanza, ¿no? Pero el punto es, aunque no seamos apologistas de profesión, digamos que no nos dediquemos a eso, creo que estas cosas son importantes recordarlas y saberlas. Número uno, saber que la revelación de Dios, la Biblia como tal, ¿no? Y Jesucristo mismo, quien es la revelación suprema y perfecta de Dios. Sí, Él es la imagen del Dios invisible, dice el Nuevo Testamento. Eso es nuestra presuposición sólida, inamovible, irrefutable. Y esto es un punto bien importante. Nosotros no somos, como creyentes, personas que apelan a su propia opinión. Apelamos a un fundamento más, un fundamento más grande, un fundamento, valga la contrapropuesta, si lo quieren ver así, algo superior a nosotros. Este es Jesucristo y su revelación. Y ese punto de partida es totalmente opuesto al punto de partida del necio. Y no es solo porque como nosotros somos creyentes, entonces así ha de ser con los necios. No, es porque es imposible que el necio demuestre un punto de partida tan firme y sólido como el nuestro. Claro. No se puede. Él no puede hacerlo. Es así como podemos empezar a pensar claramente en un mundo torcido. Y esto es obviamente producto de la gracia de Dios. Es porque Él, en su gracia y su misericordia, ha abierto nuestros ojos, nos ha demostrado y nos ha testificado. Dice que su espíritu testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es algo que el Espíritu de Dios hace en nosotros y nos convence de que podemos caminar tranquilamente sobre la base de Jesucristo y su revelación. No existe algo más fundamental en el pensamiento humano que la revelación de Dios. Sí, yo quisiera hacer una especie de llamado, ¿no? Porque tal vez no entendemos toda esta terminología o muchas cosas, pero sí podemos entender y confiar plenamente, certezamente en la persona de Jesucristo. Certeramente en la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo. Recordemos lo que dice su palabra. En Cristo habitó corporalmente la plenitud de la deidad. O sea, ¿cómo no? Si Él es lo máximo, Él es todo, ¿no? Y Él dio su palabra, Él es la palabra revelada también de Dios. Entonces vamos a creer en esa revelación de Dios por medio de su palabra, la cual dio a través de su palabra. Entonces esto es una base sólida y consistente para que nosotros creamos que el Evangelio, que Cristo Jesús, su palabra, su revelación en la Escritura es la base y fundamento para lo que hacemos. Pero quiero que aquí solo no nos quedemos con eso, porque estas son ideas. Que verdad lo pongamos en práctica. Sí, exacto. En todos los... a eso vamos a la aplicación. Pero yo quisiera agregar, y aquí está
el elemento de nuestra argumentación. Aquí está el elemento trascendental. Si hubiese algo más fundamental que Cristo y su revelación, eso sería nuestro Dios. ¿Ya? Esa es finalmente nuestra argumentación. Lo que es más fundamental, claro, eso es nuestro Dios. Entonces, si hubiese algo más fundamental que Cristo, si hubiese algo más fundamental que su palabra, entonces eso sería nuestro Dios. Por eso es que rechazamos una hermenéutica liberal, por ejemplo. Rechazamos una teología liberal porque las ciencias, el cientificismo se establece como lo que nos permite interpretar la Escritura. Entonces la ciencia es nuestro Dios. O claro. sea, y así podríamos mencionar 1000 cosas más, pero esa es nuestra metodología de argumentación. Cuando hablamos de un trascendentalismo, cuando hablamos de cuestiones trascendentales, estamos hablando aquello que lleva el peso de lo fundamental. Y sí, curiosamente, este psicólogo muy famoso, Jordan Peterson, ¿no? Que se supone abandonó su ateísmo y renunció a su posición vitalicia en una universidad de Canadá y todo lo demás, ¿no? Se volvió bastante viral en redes sociales. Se salió en una entrevista con este famoso comentarista de las luchas UFC de Joe Rogan, creo que se llama. Sí, y entonces Jordan Peterson hablaba de su visita al Museo de la Biblia. Y hablaba de la historia de la Biblia, que es fascinante y que esto y lo otro, no sé qué. Y él decía, mientras más cosas dependan de algo, eso se convierte en algo, en lo más fundamental y en lo más sólido. Mientras más libros dependen de un libro, ese libro es fundamental. Dicho sea de paso, dice Jordan Peterson, esa es la Biblia. Ahora, estoy en muchísimas cosas en contra de lo que Jordan Peterson dice y habla. Es una persona brillante, obviamente, claro. No nos comparamos a él, obviamente, pero estamos, obviamente, en contra de muchas cosas que él dice y que escribe, pero en ese punto tenía razón. O sea, él estaba intentando decir, miren, no hay un libro más fundamental en la historia de la palabra escrita. No hay un libro más fundamental que la Biblia. Y ese es el punto, ese es el peso trascendental de nuestra argumentación. Entonces, eso es una de las cosas que yo quería agregar. Cuando argumentamos así, ¿y por qué creemos en Cristo? Es porque no hay nada más fundamental. No hay nada abajo de Él. No hay nada que lo sostenga a Él. Sobre Él se sostiene la realidad, la epistemología, la ética. Depende de Él. Si removemos a Jesucristo, todo se cae. Por eso es que le adoramos, ¿no? Claro. Él es digno que le adoremos porque no hay nadie más fundamental que Él. Esa es una de las aplicaciones, como bien decías vos, hay que aplicar eso en todo lugar donde vayamos. Sí, esto me acuerda aquel pasaje, aquella imagen en el Apocalipsis, ¿verdad? Cuando se buscaba a un personaje digno de abrir los sellos, Apocalipsis 4 o 5. No hay nadie, y Juan llora, ¿no? Lloraba. Y cuando aparece el Cordero, y todos estos personajes dicen, Él es digno, solo Él. Exacto. No hay nadie más. Él es el fundamento, Él es la base. Precisamente por lo que estás mencionando, Él es el digno de nuestra adoración, porque Él es la esencia de todo. Por Él existimos, nos movemos y somos. Así es. Así es. Entonces, para pensar con claridad en este mundo torcido, una persona necesita la revelación de Dios como punto de partida. Así es. Por eso la urgencia y la necesidad de leer la Biblia todos los días, de entenderla, de someterse a un pastor o un grupo, de preferencia, un grupo de ancianos o líderes en una iglesia en donde haya doctrina sana, en donde haya exposición bíblica. Aquí en este podcast vamos a defender mucho la predicación expositiva. Y recomendaríamos a los que nos escuchan que busquen una iglesia en donde se exponen textos, donde se expone la palabra de Dios,
no en donde se usa la palabra de Dios para apoyar un tema. No estamos en contra de predicar un tema, pero hay que hacerlo siempre desde la base de la Escritura, ¿no? Y entonces, la revelación de Dios como punto de partida, y esto es un asunto fundamental para cualquier cristiano. ¿Sí? Vamos a, digo que terminemos con esto. Sí. Si está muy largo, lo podemos dividir y hacer 2 de esto. No, pero yo creo que vamos a terminar. Podemos poner rápidamente esos aquí ejemplos. tenemos nosotros y pusimos un ejemplo, ¿no? Pero creo que es muy importante por lo que vivimos hoy, ¿no? Sí, o sea, sí. es muy importante. Esta pregunta clásica, ¿por qué me quiero casar? ¿O por qué me casé? O la pregunta clásica a Luis Palau. ¿Con quién me casaré? ¿No? ¿Cuántos vivimos esa encrucijada en la vida? Pues, fuimos jóvenes cuando... Y todo lo demás. Y los que están pasando por eso, pues que Dios les bendiga, ¿no? Y les ayude, pero esa es una buena pregunta que debemos hacernos. Y la respuesta a esta pregunta es fundamental para el entendimiento de nuestro matrimonio. Es sí. fundamental. A ver, ¿cuál sería la respuesta a esto? ¿Por qué me quiero casar o por qué me casé? ¿Por qué me quiero casar? Bueno, porque el diseño de Dios para la multiplicación y el ejercicio del dominio sobre la creación es el matrimonio y la familia. ¿A qué apelamos para dar esa respuesta? A la revelación de Dios. Dios reveló que el hombre no es bueno que esté solo, ¿verdad? Y todo el relato del Génesis. Recientemente me preguntó una chica, ¿usted cree en esa teoría? No, no creo en esa teoría, creo en ese hecho sólido de que Dios creó al hombre y a la mujer y los unió en matrimonio. Y esta es la forma de construir civilización, esta es la forma de avanzar el reino de Dios. ¿A qué apelamos? A la revelación, porque la revelación nos dice, la palabra de Dios nos indica que esta es la razón por la cual me quiero casar, por la cual me casé. Eso se convierte en un punto de partida para el matrimonio, porque si respondiéramos, bueno, ¿por qué me quiero casar o por qué me casé? Porque me enamoré, lo cual le pasó a mi esposa, ¿verdad? Pobrecita. Pobrecita. Me enamoré, no es teología, eso es Hollywood, es una emoción. Disney, ¿no? Es Disney, sí, ¿no? Ahora, me casé porque mis papás me obligaron. Es otra respuesta situacional, circunstancial. Sí, que puede ser válida, porque probablemente algunas personas se casaron porque sus papás sí. las obligaron. Sí. Pero vemos que la razón para el matrimonio, si esa es, no es eminentemente bíblica. Claro. No es eminentemente bíblica. Y no va a ser consistente y no va a dar... Exacto. O alguien que diga, me quiero casar porque se me va el tren. En Guatemala utilizamos esa expresión que significa que ya estoy avanzando en años y entonces me quiero casar, ¿va? O me quiero casar porque no quiero estar solo en mi vejez. Todas estas son razones centradas en quién, en la persona. Estas son razones centradas en lo que una persona quiere hacer o no quiere sufrir, o no es para la gloria de Cristo, no es para el avance del reino de Dios, no es para la obediencia a un mandato directo de Dios. Entonces, no estamos apelando a la revelación para dar esta respuesta. Todas estas razones que acabamos de mencionar, si se utilizaran como punto de partida para un matrimonio, pues ese matrimonio estaría siendo construido sobre arena, ¿no? Claro. Estaría por caerse. Son razones que dependen del criterio de una persona, de los sentimientos de una persona, y aunque se pudieran agregar otras razones más loables, ¿no? Y que parecieran tener más sentido, si esas razones no se derivan directamente de la Escritura, de la revelación, serán puntos de partida débiles, que cuando sean sometidos a pruebas difíciles, se despedazarán tal como el tamo es arrebatado por el viento, ¿no? Como dice el Salmo 1. Sí, es aquí donde debemos de aprender nosotros a reconocer esos puntos de partida, el por qué hacemos estas cosas. Exacto. Encontrar una respuesta sólida a esos porqués es tan importante en la escritura. ¿Por qué quiero tener hijos? Puede ser Sí. la misma Exacto. pregunta. ¿Por qué hoy una pareja joven dice no quiero tener hijos? ¿Cuál es el argumento para eso? Sí. Hay que ponerlos a prueba porque si no se despedazarán.
Exacto. Son ese puente que no va a aguantar la presión. Entonces, los puntos de partida en términos aplicativos son importantes porque esto es una forma de vida y no solamente una forma de argumentar. Esto no es solamente una metodología apologética, sino que es una forma de vida. Presuponemos la revelación y ahí encontramos la respuesta del ¿por qué tengo que trabajar? No tengo que trabajar porque si no, no tengo que comer. No, esa no es la respuesta bíblica. El hombre fue creado para trabajar. El trabajo es bendición de Dios y es un mandato de Dios. Podríamos hablar de muchas cosas que la revelación nos dice. ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué no cuestiono la autoridad de la Biblia? ¿Por qué debo buscar libertad económica? La pregunta que se les ocurra en su vida, en su pensamiento, en lo que ustedes hacen, presupongan la revelación. Presupongan la revelación sin vergüenza. O sea, sin avergonzarnos de abrir el libro, la escritura, y buscar allí una respuesta. ¿Por qué voy a hacer esto con mi vida los próximos 10 años? Entonces, ven cómo esto ya se convierte no solo en una metodología apologética y una forma de argumentación o de debate, sino que se convierte en una forma de vida. Claro. ¿Sí? Sí, responder a esos porqués y tener clara la razón desde el punto de partida bíblico es muy importante. Es la forma de vivir. Es la forma de vivir. Queremos ser consistentes con nuestra vida, queremos encontrar fundamento, durabilidad en nuestra relación de matrimonio, como lo dice la Escritura. Vayamos a la autoridad de la revelación para entender esto. De lo contrario, estamos condenados a fracasar. No hay opción. Sí. No hay opción. Estamos condenados a fracasar si no acudimos al fundamento de la Escritura, de la revelación de Dios a través de la Escritura para el quehacer de nuestra vida. Yo quisiera que termináramos entonces, tal vez recapitulando un poco. El verso 13, el capítulo 10 de Eclesiastés dice: el principio de las palabras de su boca es necedad, del necio, ¿no? Y el fin de su charla es nocivo desvarío. Es absurdo, es inejecutable, no se logra, ¿sí? No se puede, es imposible esa posición. Por lo tanto, nuestra posición es verdadera, no solo es posible, sino que es certera. R.C. Sproul escribía: los necios corren por donde los ángeles temen caminar. Los necios, recordemos para terminar tal vez esta serie de podcasts, y que de hecho va a continuar para analizar un poquito más el tema de Jesucristo como el fundamento y el principio de nuestro razonamiento y el todo de nuestra vida. Pero digamos que en estos 3-4 podcasts que hemos hecho ya, los necios no tienen punto de partida, recuerden eso. Y si lo tuviesen es todo lo contrario a la sabiduría. Otra aplicación importante es: no nos avergoncemos de nuestro punto de partida para pensar y vivir. No se avergüencen de citar un verso. No se avergüencen de abrir la Biblia en cualquier lugar. No solo tenemos todo el derecho, y no es inapropiado. Si creemos, me gusta mucho el lema de este tanque de pensamiento en Estados Unidos que se llama American Vision. Ellos dicen: el todo de la Escritura para el todo de la vida. Y es exactamente lo que estamos buscando. Si tú dices ser un cristiano de sola Escritura, pues que valga eso, ¿no? Si tenemos dudas sobre si la Biblia realmente debiese ser nuestro punto de partida, entonces hagámonos la pregunta: ¿según quién o qué tengo esa duda? ¿Quién soy y qué tengo para cuestionar eso? Porque si la Biblia no fuese el punto de partida, entonces, ¿quién te está guiando a tener duda? La única respuesta posible, o la respuesta contraria a la Biblia para que empecemos a dudar, es lo que hemos citado varias veces en estos podcasts: Génesis 3, con que Dios os ha dicho, ¿no? Es un pensamiento que nace de la necedad, contrario a lo que Dios ha demandado. Que no se repita eso en nosotros. Hasta aquí entonces, gracias por habernos aguantado hasta esta hora. Seguro que fue algo largo,
Casi una hora. Pero vale la pena que estudiemos y tengamos bien claro eso. No nos avergoncemos de nuestra fe, no nos avergoncemos de que somos creyentes plenos en Cristo Jesús. Esa fe a la que fuimos llamados es una fe que da seguridad, que da certeza. Que Dios nos bendiga. Compartan esto, por favor. Así es. A alguien más. Dudas, conflictos, escríbanos. No duden en ir a la Escritura, que es la autoridad fundamental para todo lo que hacemos. Este ha sido el podcast de Academia Credo para la reforma de toda la vida y la cultura. Suscríbete y comparte. Reformemos juntos toda la vida y la cultura.